Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y positividad. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Hoy, como habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos aún más profundo en el mundo del romance y la comedia, de la mano de una pareja que nos roba el corazón a cada instante, Serkan y Özge. Sí, vamos a diseccionar, analizar y sobre todo, disfrutar de una cita perfecta que nos hará suspirar, reír a carcajadas y, quizás, hasta tomar apuntes para nuestras propias aventuras amorosas. Esta vez, no solo observaremos la superficie, sino que excavaremos en las capas más profundas de sus interacciones, entendiendo los matices y sutilezas que hacen que su relación sea tan especial. Prepárense para un viaje lleno de momentos dulces, situaciones hilarantes y una química que traspasa la pantalla. Vamos a explorar cada detalle de esa cita ideal, desde el lugar elegido hasta las conversaciones más íntimas, pasando por esos pequeños gestos que lo dicen todo. Ampliaremos el rango de posibilidades, considerando diferentes escenarios y analizando cómo Serkan y Özge, con sus personalidades únicas, adaptarían su comportamiento a cada situación. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, me encantaría invitarte a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Prometo que siempre te traeremos contenido fresco, divertido e interesante, así que no te lo pierdas. Ahora sí, vamos al grano. ¿Quién no ha soñado con una cita perfecta? Esa noche mágica donde todo fluye, las risas son contagiosas y la conexión con la otra persona es palpable. Serkan y Özge, con su encanto natural y su particular sentido del humor, nos muestran que la perfección no reside en la opulencia ni en los escenarios grandiosos, sino en la autenticidad y la capacidad de conectar a un nivel profundo. No se trata solo de una cena elegante, sino de un encuentro donde las almas se reconocen y se nutren mutuamente. Para empezar, hablemos del lugar. Imaginen un restaurante acogedor con una luz tenue que crea una atmósfera íntima y romántica. Quizás con música suave de fondo que no interrumpa la conversación, sino que la acompañe suavemente. Pero no cualquier restaurante, un lugar que tenga un significado especial para ellos, un rincón donde hayan compartido momentos importantes o donde simplemente se sientan cómodos y relajados. Podría ser ese pequeño café donde tuvieron su primera cita, o ese restaurante con vistas a la ciudad donde celebraron un logro importante. La elección del lugar en sí misma ya es una declaración de intenciones, un recordatorio de su historia compartida. Pero, ¿qué pasa si Serkan decide sorprender a Özge con algo completamente diferente? Quizás la lleva a un autocine vintage, donde pueden acurrucarse bajo una manta y disfrutar de una película clásica mientras comparten palomitas de maíz. O tal vez organiza un picnic sorpresa en un parque poco conocido, lejos del bullicio de la ciudad, donde pueden conectar con la naturaleza y disfrutar de la tranquilidad. La clave es la personalización, la capacidad de elegir un lugar que refleje los gustos y preferencias de ambos y que cree un ambiente propicio para la conexión. Pero la verdadera magia no está en el lugar, sino en la conversación. Özge, con su espontaneidad y su capacidad para ver el lado bueno de las cosas, siempre tiene algo interesante que contar. Y Serkan, con su humor sarcástico y su inteligencia aguda, sabe cómo hacerla reír a carcajadas. No se trata solo de hablar por hablar, sino de crear un espacio seguro donde ambos se sientan cómodos para compartir sus pensamientos, sentimientos y experiencias. Imaginen a Özge contándole a Serkan una anécdota divertida de su trabajo, quizás un cliente peculiar o una situación inesperada que la haya puesto en aprietos. Y Serkan, escuchando atentamente con una sonrisa divertida dibujada en el rostro, interrumpiendo de vez en cuando con algún comentario ingenioso que la haga reír aún más. Sus interacciones son un baile delicado, donde la escucha activa y el humor se entrelazan para crear un ambiente de complicidad y diversión. Pero, ¿qué pasa si la conversación toma un giro inesperado? Quizás Özge comparte una preocupación que ha estado guardando para sí misma, o Serkan revela una vulnerabilidad que normalmente oculta tras su fachada de hombre fuerte. En estos momentos, la empatía y la comprensión son cruciales. Serkan debe estar dispuesto a escuchar sin juzgar, a ofrecer su apoyo incondicional y a demostrar que está ahí para ella, sin importar lo que pase. Y Özge, a su vez, debe ser capaz de ofrecerle un espacio seguro para que se abra y comparta sus sentimientos. Pero no todo son risas y bromas. También hay momentos para la seriedad, para la reflexión y para compartir sus sueños y aspiraciones.
Imaginen a Serkan hablando de sus proyectos futuros, de su pasión por la arquitectura y de su deseo de dejar una huella en el mundo. Y a Uzge escuchándolo con admiración, brindándole su apoyo incondicional y animándolo a perseguir sus metas. En estos momentos la conexión se profundiza, y ambos se sienten inspirados y motivados por los sueños del otro. La clave de una cita perfecta es la escucha activa. No se trata solo de oír lo que la otra persona dice, sino de comprender lo que siente, de conectar con sus emociones y de mostrar interés genuino por su mundo. Serkan y Uzge son maestros en esto. Siempre están atentos el uno al otro, captando las señales no verbales, leyendo entre líneas y respondiendo con empatía y comprensión. Se dan cuenta de los pequeños cambios en el tono de voz, en la expresión facial, en el lenguaje corporal, y saben cómo responder de manera adecuada. Y no nos olvidemos de los pequeños gestos. Una mirada cálida, una sonrisa sincera, un toque sutil en la mano, un abrazo reconfortante. Son esos detalles aparentemente insignificantes los que marcan la diferencia y los que hacen que una cita sea realmente especial. Estos gestos no necesitan ser grandiosos ni costosos, sino sinceros y auténticos. Imaginen a Serkan tomando la mano de Uzge mientras caminan por la calle, mirándola a los ojos y diciéndole algo bonito, algo que la haga sentir especial y amada. O a Uzge abrazando a Serkan después de una larga jornada de trabajo, transmitiéndole su energía positiva y recordándole que siempre está ahí para él. Estos momentos de intimidad física y emocional refuerzan su conexión y les recuerdan por qué están juntos. La química entre Serkan y Uzge es innegable. Se entienden con una sola mirada, comparten el mismo sentido del humor y se complementan a la perfección. Pero su relación no es solo pasión y romance. También hay amistad, respeto y admiración mutua. Esta base sólida de amistad es lo que les permite superar los desafíos y mantener su relación fuerte y saludable a largo plazo. Una cita perfecta no tiene que ser costosa ni elaborada. Puede ser tan simple como un picnic en el parque, una caminata por la montaña o una noche de películas en casa. Lo importante es estar juntos, disfrutar de la compañía del otro y crear recuerdos inolvidables. No se trata de impresionar con lujos ni de seguir un guión preestablecido, sino de ser auténticos y disfrutar del momento presente. Pero también es importante la espontaneidad. No todo tiene que estar planeado al milímetro. A veces las mejores citas son las que surgen de forma improvisada, cuando se dejan llevar por el momento y se permiten sorprenderse mutuamente. Imaginen a Serkan sorprendiendo a Uzge con un viaje inesperado a un lugar romántico, o a Uzge organizando una cena sorpresa para celebrar un aniversario especial. Son esos gestos inesperados los que mantienen viva la llama del amor y los que hacen que la relación sea emocionante y divertida. La espontaneidad añade una chispa de aventura a la relación y les permite descubrir nuevas facetas el uno del otro. La cita perfecta de Serkan y Uzge, como hemos visto, es una combinación de romance, risas, conversación sincera, pequeños gestos y espontaneidad. Es una muestra de que el amor verdadero no se basa en la perfección, sino en la aceptación, la comprensión y el respeto mutuo. Se trata de celebrar las diferencias y de apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Pero no nos engañemos, la vida real no es un cuento de hadas. También hay discusiones, desacuerdos y momentos difíciles. Lo importante es saber superarlos juntos, aprender de los errores y crecer como pareja. La clave está en la comunicación abierta y honesta, en la disposición a comprometerse y en la capacidad de perdonar. Serkan y Uzge nos demuestran que el amor no es un camino de rosas, sino una aventura llena de desafíos y recompensas. Y que al final del día, lo que realmente importa es tener a alguien a tu lado que te ame incondicionalmente y que te haga sentir feliz y completo. Alguien que te conozca por dentro y por fuera, y que te acepte tal como eres. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro análisis profundizado de la cita perfecta de Serkan y Uzge. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje lleno de romance y risas. Hemos explorado los elementos clave que hacen que una cita sea inolvidable: el lugar, la conversación, los pequeños gestos, la espontaneidad y, sobre todo, la conexión profunda entre dos personas que se aman. Hemos profundizado en la importancia de la escucha activa, la empatía, la comunicación honesta y la capacidad de superar los desafíos juntos. Hemos visto que la perfección no reside en la opulencia ni en los escenarios grandiosos, sino en la autenticidad y la capacidad de conectar a un nivel emocional.
Hemos descubierto que las mejores citas son aquellas que nos permiten ser nosotros mismos y que nos hacen sentir amados y valorados. Y hemos aprendido que el amor verdadero no es un camino de rosas, sino una aventura llena de desafíos y recompensas, que vale la pena vivir al máximo. Hemos comprendido que el amor requiere trabajo, dedicación y compromiso, pero que los resultados son inmensamente gratificantes. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado aquí conmigo hoy. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les inspire. Me encantaría saber qué les pareció el vídeo. ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Qué otros elementos creen que son importantes para una cita perfecta? ¿Cuál es su idea de una cita perfecta? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.